Oramos. Señor, te adoramos, te bendecimos. Damos gracias, Señor, en esta mañana por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite adorarte, Señor, nos permite exaltarte como la familia de la fe, Señor, como la iglesia del Mesías. Te pido, Dios, que sigas obrando, Señor, en nosotros, que en esta mañana, Señor, tu palabra hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que el poder inerrante y todo suficiente de tu palabra, Señor, se haga latente en nosotros y que podamos ajustar nuestras vidas, Señor, a tu palabra y cambiar, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que Jesucristo ganó los dones y que Jesucristo es el gran victorioso y que nosotros hoy tenemos victoria porque Jesucristo venció. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar ya lo que sería la segunda parte de Cristo ganó los dones. Y quiero que leamos en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 8 hasta el versículo 10, dice el texto, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es nuestro texto de hoy. Cuando alguien somete o cuando alguien doblega a alguien por ser más fuerte o por tener más fuerza, eso no se ve bien. Cuando alguien es doblegado a la fuerza, eso causa cierto repudio. Nosotros podemos ir a la historia y nosotros podemos ver en la historia momentos determinados en ella en que fueron doblegados ciudades, en que fueron doblegados pueblos, naciones, razas e incluso poderosos fueron doblegados. Si nos vamos a la historia bíblica, David fue doblegado por la belleza de una mujer. El pueblo de Israel fue doblegado por Egipto y llevado a servidumbre. Pero hoy nosotros somos testigos de que el más grande, como suele suceder en la selva, se traga al más pequeño. Los imperios hacen lo que se le antoje y no son molestados porque ellos son quienes tienen el poder, porque ellos son quienes tienen la fuerza. Los pequeños entonces lo que hacen es autodoblegarse al grande para poder subsistir, para poder sobrevivir. Todo eso lo vemos como algo normal, de hecho hasta en la misma naturaleza, donde el más grande se beneficia del más pequeño. Ahora, lo que no es normal es que el más grande sea quien se autodoblegue, que el más fuerte sea el quien se autodoblegue porque él quiere autodoblegarse. Eso es lo que no es normal. Y piensen en Jesucristo siendo el más grande sobre todo, quien empezó como Dios, quien creó todas las cosas, quien todo fue creado por medio de él y para él. Y él quiso autodoblegarse por amor. Y pensemos en nuestro Salvador, en cómo hizo esto, estando él por encima de todo, teniendo todo el poder. No existe ni existirá nadie que pueda igualarse a él, pero él decidió autodoblegarse con un fin de ganar los dones para su iglesia, con el fin de salvar a aquellos que el Padre había escogido en el Hijo en el pasado eterno. Por eso dice el apóstol Pablo, y eso de que subió, ¿qué es?
sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. El poderoso del universo se encarnó. El poderoso del universo se hace semejante a una de sus criaturas. Mire cómo lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. El cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se encarnó, Dios se humilló, y la encarnación de Dios solo por sí sola, la encarnación es una humillación para Dios. Hacerse igual a una de sus criaturas diminuta e insignificante dentro de la vasta creación, sufriendo como sufren sus criaturas. Cristo en la cruz ocupó el lugar de esas criaturas llamadas hombre. Dios en Cristo bajó a las partes más bajas. Nadie había hecho algo semejante. Siendo Dios, creándolo todo, todo estaba bajo su poder, bajo su control, bajo su dominio, bajo su poder. Todo, absolutamente todo, dice la palabra que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aún así, Él se autodoblega y viene a hacerse igual como un mortal por amor a nosotros. Ahora bien, el texto de Efesios, que es nuestro texto, cuando habla de que dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este texto aquí de Efesios no está haciendo más bien una alusión a lo que es la profundidad y a lo que es la dimensión de la encarnación, profundidad y dimensión de la encarnación. Es a eso a lo que está enfocando el apóstol Pablo en este texto. Cristo vivió, Cristo murió, Cristo descendió al corazón de la tierra. Y por esta razón, esta frase no podemos solo limitarla al corazón de la tierra, ni podemos solo limitarla al contacto de Dios con los humanos, sino que tenemos que verla como lo que es la parte general, el todo de lo que fue la encarnación. Descendió primero, dice el texto, a las partes más bajas de la tierra. Y no solo podemos enfocar esta parte, como ya he dicho, cubrir la parte de la profundidad, no, es dimensión, profundidad de lo que es el tema de la encarnación. Dios hecho hombre desciende a lo más bajo y se ensucia de humano, para que me puedan entender. Y la razón de tal humillación somos nosotros. Nosotros, hermanos, somos esa razón por la que Cristo se humilló. El Padre nos amó en el Hijo, y el Hijo vino a la cruz a ocupar nuestro lugar, y al resucitar al tercer día, entonces Él gana la batalla contra la muerte, contra el mal, contra el pecado, contra Satanás, y hoy es exhibido entonces triunfante sobre todas las cosas. Y es coronado, como nos dice la Escritura, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero antes de la exaltación, primero estuvo la humillación. Y en Filipenses dice que nosotros como cristianos, en nosotros debe existir ese sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Cristo no estimó quién era Él para humillarse por nosotros. La humillación produce en nosotros un acercamiento al trono de la gracia.
La humillación nos acerca al Padre. La humillación nos deja ver quiénes somos nosotros y podemos tener un concepto claro de lo que somos. Y eso nos acerca al Señor. Nadie quiere ser humillado. Yo puedo preguntar en esta mañana, ¿quiénes aquí quieren ser humillados? Nadie quiere ser humillado. Pero tampoco nadie se quiere humillar. A pesar de que sabemos que nos conviene la humillación. Pero el orgullo no nos deja reconocer y muchas veces terminamos creyéndonos lo que no somos y nos colocamos por encima de los demás, entendiendo que los demás están por debajo nuestro, simplemente porque así nuestro orgullo nos lo ha dictado. Y por nuestra propia salud espiritual, muchas veces el Señor tiene que humillarnos. Por nuestra salud espiritual. Tiene el Señor que llevarnos a la humillación. Mire como lo dice el salmista en el Salmo 119, versículo 71. Dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El salmista está dando por hecho lo bueno que fue la humillación para él. Porque la humillación lo llevó ¿a dónde? A conocer las escrituras, a conocer los estatutos de Dios. Cuando nosotros sufrimos, ese sufrimiento que es un sufrimiento temporal, tiene caducidad. No es un sufrimiento prolongado, no. Lo que sí es prolongado son los beneficios que nos deja el sufrimiento. Eso sí es prolongado. Lo que yo estoy diciendo es que muchas veces nosotros somos humillados por el Señor con el sufrimiento, pero nosotros no estamos sufriendo por sufrir, porque nosotros no somos masoquistas. No, eso no es así. O puede alguien decir, bueno, estamos sufriendo porque al Señor le gusta vernos sufrir. No, tampoco. Detrás de cada dolor, detrás de cada sufrimiento, nosotros tenemos que ver el plan y la voluntad de Dios. Hay un plan de Dios, está la voluntad de Dios cumpliéndose y hay una razón de ser y eso tiene fecha de caducidad. Y cuando nosotros somos guiados entonces como creyentes al sufrimiento, somos guiados a una especie de escuela temporal, donde nosotros seremos golpeados, pero donde nosotros saldremos victoriosos, porque nosotros vamos a salir con las calificaciones de Cristo, no con las nuestras. Las calificaciones de Cristo, y esas calificaciones nos hacen más que vencedores. Porque al final nos dice el apóstol Pablo en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo le he dicho en otras veces, citando el libro de El misterio de la voluntad de Dios del pastor Charles Swindoll, que él nos narra una anécdota ahí. Y él dice que un día él va a la casa de un escultor y que él vio una cabeza de león hermosa, hecha de mármol. Y él le preguntó al escultor, ¿cómo tú te haces para de un trozo de mármol sacar una cabeza de león tan hermosa? Y el escultor le dijo, yo tomo el pedazo de mármol, tomo el cincel, tomo la maceta y comienzo a quitar todo lo que no se parece a la cabeza de un león. Y es algo parecido a esto lo que sucede con nosotros. El Señor toma el cincel, el Señor toma la maceta y comienza a quitar de nosotros todo lo que no se parece a Cristo. Y eso duele, sí duele. Cada golpe es doloroso y cada golpe es difícil. Imagínense ese pedazo de mármol, si pudiese hablar, si pudiese reaccionar ante cada golpe del escultor. Imagínenselo. Le dijeron, oye, tú eres un abusador. ¿Por qué tú me tratas así? Considérame. Pero el resultado final es lo que van a ver, lo que van a disfrutar del arte del escultor y salen maravillados y salen asombrados. ¡Wow! Hermosa pieza,
pero esa pieza costó mucho trabajo y costó mucho dolor. Esa cabeza de león es fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucho dolor. El creyente por igual. ¿Cuál es la meta de nosotros? Cristo. Y cada cincelazo nos va a doler. Cada vez que nosotros tenemos que ajustar y quitar cosas de nosotros que no se parecen a Cristo y ajustarnos a la voluntad de Dios, nos va a doler. Pero el dolor tiene fecha de vencimiento. La meta es ser como Cristo. El dolor terminará siendo una herramienta para que nosotros podamos ser una pieza tallada, pero una pieza tallada que se parezca al escultor. Y en este caso, el escultor es Jesucristo. Entonces, cuando lleguen esos momentos de dolor, esos momentos difíciles, piense en que usted está recibiendo un golpe para poder sacar lo mejor de usted, lo que se parezca a Cristo. Cuando llegue la enfermedad, si la enfermedad lo acerca al Señor, bendita sea la enfermedad. Cuando lleguen las crisis y esas crisis te acercan a Cristo, benditas sean las crisis. Porque al final, todo lo que termina acercándonos al Señor es bueno. Malo es lo que nos aleja del Señor, aunque nosotros creamos que es bueno. Hay cosas que el Señor las permite. Y el Señor la permite solo para que nosotros podamos llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Tener una casa en la orilla de la playa. Sería genial, ¿verdad? Si la tiene, me avisa y me invita. ¿Cuál es la meta? Tener cómo vivir en este mundo dándonos todos los gustos que querramos. Sería también bueno. Si lo puede hacer, también invíteme que yo voy. Yo me sacrifico por usted. Pero esa no es la meta. La meta es ser como Cristo. Hermano, la meta es ser como Cristo, es poder tener tal parecido a Cristo que la gente cuando nos vea a nosotros, vea a Cristo en nosotros. Que cuando la gente nos vea accionar y nos vea hacer algo, pueda identificar que Cristo vive en nosotros. Esa es la meta. En todo. Desde lo más simple hasta lo más complejo. El jueves me llamó temprano un amigo que estamos haciendo algo, un trabajo juntos. Y él me llamó temprano que nos íbamos a reunir el jueves bien temprano. Y me dijo, después volvió y me llamó y me dijo, no voy a poder llegar porque vengo bajando del este y me piché. Y esto es todo un santuario porque tenía también la goma de repuesta pichada. Yo le dije, ustedes saben, uno muy espiritual. Yo le dije, pero ¿cómo así? Y las gomas se pinchan. ¿Cómo así? Y que yo con todo espiritual al fin le dije, pero eso te pasa por tú tener gomas viejas. Tú tienes que comprar gomas buenas. Y cuando tú te compras una goma buena, entonces así tú te evitas tener que andar pinchado por todas partes. Eso fue en la mañana, yo todo espiritual en la mañana. A la 1 de la tarde, paso por la casa de Héctor. Y cuando entro a la casa de Héctor, y cuando salgo, estoy pichado. Pero imagínense el sol de la 1 de la tarde, el tetero del sol. Yo no me sentía bien ese día. Y el tetero del sol, cómo ese sol me estaba. Y yo pensé, esto tiene que ser una mala señal. Entonces empecé a buscar respuestas y preguntas, porque si yo me picho en otro lugar, bueno, yo digo, bueno, tenía que picharse, se pichó la goma. Pero frente a la casa del hombre que una vez me dijo que se me iban a pichar las 4 gomas y se me picharon.
Eso es traumático para mí. El sol ya no me hacía nada. Y yo solo me preguntaba, ¿cuál era el mensaje de esto? ¿Qué me querían enseñar? Y fíjense, aunque eso es simple, eso parece algo simple, y de hecho lo es, pero las cosas no suceden por suceder. Las cosas no suceden porque sí, las cosas realmente suceden en la vida del creyente porque hay un Dios detrás que está allí cumpliendo su voluntad en nuestras vidas y no importa cómo se llame la situación. Yo puse una simple, coloque la situación grande que usted entienda. Dios está detrás de eso y usted no ha sucumbido porque la voluntad de Dios no es eso, es que usted pueda cruzar y llegar hasta el final. Las cosas que realmente nos provocan dolor no están ahí al azar. El dolor de Cristo no estuvo ahí al azar. No fue que de repente Cristo se encontró con que tenía que sufrir. No, el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, el dolor estaba contemplado en Cristo aún antes de Dios crear todas las cosas. El dolor es un instrumento de humillación en el cristiano para que se forme en nosotros la imagen de Cristo. De repente nosotros estamos bien, nos mueven la sábana y comenzamos en la incomodidad entonces a movernos y el Señor a cumplir sus planes y su propósito. Yo de manera particular puedo decir que yo he aprendido más de los momentos dolorosos que yo he vivido que de los momentos alegres y de bondad y de bonanza. Yo aún recuerdo uno de los momentos más difíciles que yo he pasado en la vida y yo puedo decir que ese ha sido el momento y ha sido el tiempo que yo más he aprendido y que más herramientas yo he utilizado para yo entonces ayudar a otros. Los momentos de dolor, los momentos de sufrimiento, nosotros no podemos verlo como una desgracia, sino como una herramienta donde el Señor está forjando en nosotros la imagen de Cristo. Y el dolor es como la especie del cincelazo que está dando el escultor para formar y para sacar de nosotros lo que Él quiere sacar. En el caso nuestro, la imagen de Cristo, la imagen del Hijo de Dios. El texto nos dice que Jesucristo bajó a la tierra, pero no solo que bajó a la tierra, bajó a las partes más bajas. Jesucristo se autohumilló por amor a nosotros, para dar dones a la iglesia. Y cuando descendió al Seol, en el Seol, entonces Él allí proclamó su victoria. Mire cómo dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a nosotros, y a vosotros que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pensemos en este momento en demonios atados y sueltos en aquel lugar. Y todos ellos recibiendo el anuncio de que Cristo triunfó. Recibiendo el anuncio de que el gran victorioso que es Jesucristo venció una vez y para siempre. Y que ahora está por encima de todo y ahora todos están sometidos a la autoridad del Salvador. Mire cómo lo dice Pedro, primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Están sujetos a quién? A Cristo. Entonces, imaginémonos que Él antes de llegar al cielo, antes de llegar a la morada del Padre, Él tenía
que pasar por el territorio de Satanás y sus demonios en los aires. Él tenía que pasar por allí y por allí tenía que exhibir su gran victoria y su gran trofeo. Y allí exhibió su victoria y allí exhibió su dominio sobre el mundo de las tinieblas. El hecho de que ahora todos están sometidos a la autoridad y al poder de Cristo. Todos están bajo la autoridad del que triunfó, de quien está sobre todo, que está por encima de todo, de quien nadie puede igualarse. Nadie se puede igualar a Cristo. Mire cómo lo dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 23. ¿Y cuál la supereminencia grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y esa es la razón de ser del apóstol Pablo, decir que la iglesia es una iglesia gloriosa. Es una iglesia gloriosa porque la cabeza de la iglesia es Cristo, quien venció y triunfó sobre todas las cosas. Él es el gran victorioso, Él es el gran triunfador y Él es la cabeza de la iglesia. Todo está sometido bajo la autoridad y todo está bajo el poder de Cristo. Y nosotros, entendiendo esto, nosotros como iglesia, nosotros tenemos que aprender a descansar en la seguridad de que nosotros estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, no hay un lugar más seguro para nosotros que estar en los brazos y descansar en nuestro Señor. Tenemos que descansar en la certeza de que nadie podrá arrebatarnos de las manos de aquel que es todopoderoso. Vivamos gozoso. Vivamos gozoso porque Cristo reina. Vivamos gozoso porque su victoria fue contundente y fue eterna una vez y para siempre. Y nosotros somos victoriosos por medio de Él. No importa lo que nos diga nuestra carne, no importa lo que nos diga el enemigo, no importa lo que el mundo nos diga. Somos victoriosos en Cristo, somos victoriosos en Él. No dejemos que el dolor nos desaliente, ni que las pruebas nos roben la paz. Aprendamos que somos del Señor, y si somos propiedad del Señor, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos atiende, nosotros somos suyos. ¿Quién podrá hacernos frente a nosotros? Nadie se atreve, no porque nosotros somos, no porque como yo soy Daniel, nadie se atreve. El mundo espiritual no se atreve a acercarse porque yo soy Daniel. No es por mí. Hermano, no es por ti. Es porque Cristo venció y Él es la cabeza de la iglesia. Es porque Jesucristo es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y nadie puede enfrentar a Cristo. Tenemos un Señor que está por encima de todas las cosas, por encima de todo, que está en los cielos, que intercede por nosotros, que nos cuida y nos ama tanto que nos dejó un consolador, al Espíritu Santo, para que nos consuele. Y nos envió con el Espíritu Santo dones para que nosotros lo usemos para la edificación mutua de la iglesia. Imagínense el cuidado tierno del Salvador para su iglesia. Que Él se va a los cielos, Él asciende a los cielos de manera triunfante, pero no se queda allí, sino que nos sustituye y nos envía a un consolador para que ese consolador esté con nosotros todos los días hasta el fin. Y el consolador nos reparte los dones como Él nos lo envió. Y hoy nosotros podemos decir, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, hoy la iglesia es una iglesia victoriosa y triunfante porque Jesucristo es el Señor de la iglesia. Quiero citar al pastor MacArthur hablando
sobre este texto. Cito. El objetivo de Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, es explicar que el pago hecho por Jesús del precio infinito que fue para él venir a la tierra y padecer la muerte en nuestro lugar y a nuestro favor, le calificó para ser exaltado por encima de todos los cielos, es decir, hasta el trono de Dios, con el fin de que pudiera en pleno derecho ejercer la autoridad para dar dones a sus santos. Fin de la cita. Cristo ganó el derecho de dar a la iglesia los dones. Él venció y su victoria lo colocó por encima de todo. Todo principado, toda potestad, toda autoridad, de todo. Él se ganó el derecho de ser la cabeza de la iglesia, de sustentarla. Cristo es quien sustenta la iglesia. La iglesia existe y está en pie porque Cristo es quien sustenta la iglesia. Por eso le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y por mucho tiempo los creyentes creían que era que la iglesia se estaba defendiendo del infierno, del mal, de Satanás y sus demonios, que era que la iglesia se estaba defendiendo, y esa no es la idea del texto. La idea del texto es que la iglesia va a atacar y está atacando, y que el mundo de la tiniebla tiene que defenderse y tiene que cubrirse de los golpes de la iglesia. Es una iglesia victoriosa, es una iglesia triunfante, es una iglesia que está por encima porque está donde está su Salvador, que es Jesucristo, quien es la cabeza. Y Cristo nos dio dones que serían herramientas para nosotros edificarnos, autoedificar. Perdón. ¿Qué nos queda a nosotros? Un poco de agua, por favor. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda confiar. Nos queda confiar en el poderío y la misericordia de nuestro Salvador. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda descansar. Descansar en la idea y descansar en la victoria. Descansar en que nosotros sabemos y estamos convencidos que nuestro Salvador venció en el Calvario, resucitó al tercer día, y la razón de su victoria era para hacer de nosotros un pueblo santo para Él, y para entonces así dar dones a la iglesia. Tenemos que descansar en su providencia. Descansemos en su providencia. Y tenemos nosotros que entender, descansando en el Señor, que somos propiedad del Señor, y que como somos propiedad del Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Y si los terratenientes que nosotros conocemos en nuestro país, cuando alguien quiere invadir sus terrenos, se paran en pie y mueven todo lo que tienen que mover y sacan a todo el que quiere invadirle, porque ellos tienen el poder para hacer eso. Imagínense cuánto más tu Señor y tu Salvador tiene el poder para preservarte en victoria, porque Él venció para que tú seas un vencedor. Y los dones que el Señor nos ha dado, esos dones son para el beneficio mutuo de la iglesia. El Señor ganó los dones porque Él venció, Él salió triunfante, Él venció el mundo de la tiniebla. Ya nosotros no podemos estar escondidos de que viendo, ay, ¿qué va a pasar? Ay, cuidado, hay que... No, nosotros no debemos estar escondidos porque nosotros tenemos un Rey que es eterno y poderoso, y contamos con el Señor, y Él es quien nos cuida y nos protege. Nosotros estamos cercados por el Señor.
Él nos ha cercado con su protección y nosotros no tenemos razones para nosotros andar por ahí temerosos, para nosotros andar por la vida lamentándonos, para nosotros andar por la vida como el que no tiene esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza y es Cristo, nuestro Salvador, nuestro eterno y todo suficiente Señor. Y podemos descansar en Él. Que el Señor nos ayude a que nosotros aprendamos que tenemos que descansar en nuestro Salvador. Que lo que nos conviene hacer es, cuando lleguen los momentos difíciles, cuando lleguen los momentos duros, cuando lleguen los momentos de dolor, ¿qué nos conviene a nosotros hacer? Descansar en los brazos del Salvador. Porque Él cuida de nosotros. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu bondad para con nosotros, por Cristo, Dios. Gracias porque tú nos sostienes, Dios. Tú venciste, nos hiciste a nosotros más que vencedores, Señor. Y nosotros no podemos hacer más que agradecerte, Señor, por todo cuanto tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a nosotros a vivir en este mundo como que tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a vivir en este mundo como que nosotros somos victoriosos, Señor. Y que nuestros hechos y nuestras acciones, Señor, le digan a los demás que Cristo vive en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.